Hola, hola. Sí, claro, acá estoy. Ya, genial, perfecto. Bueno, chicos, el tema que me ha tocado hoy es bastante práctico. Es la interpretación de resultados, tablas y gráficos de artículos científicos. Y en general, esto de acá podría ser algo teórico, pero para no aburrirlos, lo que les voy a hacer es compartir algunos resultados que se han obtenido con algunos grupos de investigación que he tenido para mostrarles más o menos cómo sale los resultados de tablas, de figuras, y para que vean más o menos qué es lo más importante, ¿no? Y ahora estoy presentando mi pantalla. Empecemos por uno básico. Por ejemplo, miren, este artículo de investigación, que por supuesto ya está como un artículo acabado y todo lo demás, pero les he traído la parte de los resultados. Miren, esta es percepción de la repercusión laboral ante una posible pandemia en Latinoamérica, el 2022, hace un par de años, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hubo ese nuevo broto de viruela del mono? Entonces ahí se obtuvo. Entonces, estos acá van a ser resultados que les voy a mostrar como modelo para que vean cómo se pueden mostrar. La tabla uno generalmente siempre, bueno, esto no está acabado porque, ejemplo, acá les falta toda la parte del texto previo que dice lo puntual. Eso ya lo vamos a ver en otros ejemplos, por supuesto, pero acá quería que se enfoquen en la tabla. Toda tabla tiene generalmente el cuerpo de la tabla, que es este de acá. Luego tiene el título, como ven, tabla uno título, y que son características sociolaborales de trabajadores encuestados. Ese es su título. Y luego a veces tiene un pie de tabla. Por ejemplo, esta vez para acá, para mostrar que esta de acá, la escala de las características está medida con la escala valida en Latinoamérica para intención de repercusión. Entonces, se especifica que esto de las características y todo lo demás, entonces se ha podido medir de esa forma, ¿no? Entonces, tiene un pie de tabla. Acá como vemos otra, mira, el título de tabla, la tabla per se, y acá no hay un pie de tabla, ¿no? No hay nada que especificar, porque todo está bien aclarado acá, no hay muchas complejidades. Luego, otro ejemplo, el título de la tabla, otra vez, percepción, según tal, factores laborales que están acá. Y luego acá sí hay un pie de tabla bien extenso, en donde dice, mira, este de acá, experiencia laboral, es una variable tomada en su forma cuantitativa. Luego, ¿qué son estas siglas? RPC, IC 95%, ya, las razones de prevalencia, crudas, intervalos de confianza, y con qué fueron obtenidos, porque esto es una estadística particular, esta es una estadística que podría salir con varias fórmulas, entonces se especifica con cuál fórmula fue hecho. Y acá, para mostrarles una tabla como queda, inclusive con su párrafo previo, miren, este es el párrafo previo que dice en el análisis multivariado qué salió, qué generó y todo lo demás. Bueno, acá se le pone por ejemplo, tabla 4. Acá todavía estaba incompleto, pero como les digo, este es de un proceso intermedio y te dice, mira, todo esto de dónde viene, de esta tabla 4. ¿Y cuál es la tabla 4? Es todo esto básicamente, no solo es los datos que están acá en medio, sino incluye su título, incluye su pie de tabla. ¿Ok? Entonces, esto es lo que debería hacer. Esto de acá les puse de manera específica, busqué este trabajo para mostrarle sin su texto, solo la tabla, que es título, tabla y pie de tabla, título y tabla en este caso, título, tabla y pie de tabla, y luego ya cómo iría armándose. Entonces, este texto de acá sale de estos datos de acá, ¿no? ¿Qué es una razón de prevalencia? ¿Qué es un intervalo de confianza? ¿Qué es un valor P? Entonces, como ven, tiene una secuencia lógica y eso es importante para la parte de interpretación. En este caso, acá para esta variable país te muestra la frecuencia de encuestados y el porcentaje de encuestados. Acá también sexo, la frecuencia 460, 390 y el porcentaje que representa de toda la población. Y hay otras variables cuantitativas, ¿no? Por ejemplo, como la edad. Esta variable está como cuantitativa. Y mira, acá da la media, 35,4 años de media, y deviación estándar 10,7. O también da su mediana, 33 años de mediana, y rango intercuartílico de 27 a 42. Todos estos son estadísticos. Claro que estos son estadísticos descriptivos. Acá hay otra variable categórica que da frecuencias y porcentajes, una variable más cuantitativa, la experiencia laboral en años, media, deviación estándar, rango y todo lo demás. Cada uno ve cómo lo reporta.
Y también, ¿no? Otras dos variables categóricas, también tipo de trabajo, forma de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto lo muestra tal cual todo lo demás. Acá, por ejemplo, solo hay variables categóricas, frecuencias y luego sus porcentajes. Y acá ya se va haciendo un poco más complejos, porque no solo hay frecuencias y porcentajes de los que no piensan que habrá repercusión y de los que sí piensan que habrá repercusión, estas intermedias, sino que también hay razones de prevalencia crudas, valores P y sus intervalos de confianza de las razones de prevalencia. Estos ya son más complejos los estadísticos, ¿no? Si bien estos son estadísticos descriptivos, estos de acá ya son estadísticos analíticos, crudos o bivariados, como le pueden llamar. Y luego en base a esto pasan a una estadística multivariada, que es esta de acá, o una estadística ya ajustada. Entonces, como ven, han pasado el sexo masculino, el rubro laboral y el tipo de trabajo. ¿Ok? Pasaron el sexo, porque el sexo sale significativo. Acá el valor P es menor de 0,05, si se dan cuenta. Entonces, significativo. La edad no pasó porque su valor P es mayor de 0,05. El rubro, porque hay algunos valores significativos, por ejemplo, este valor de acá, del menor de 0,01, y eso hace que esta pase. Ahora, experiencia no salió significativo. Tipo de trabajo, sí, los dos valores acá han salido significativos, 0,01 y 0,29, y la forma de trabajo no salió significativo. Entonces, como ven, el criterio acá fue un criterio estadístico, es decir, todas las variables que resultaron asociadas en el bivariado, como el sexo, el rubro laboral y el tipo de trabajo, pasaron al modelo multivariado o ajustado, y acá ya se mezclaron, acá ya se ajustaron, ya tuvieron una forma de una mixtura entre ellas. Entonces, esto es el paso a paso de los resultados de las tablas. Ahora vamos a ver otro, bueno, acá no lo guardo, vamos a ver otro ejemplo que he preparado que tiene también resultados básicamente. Pues no, bueno, acá ya tiene un resumen previamente para que vean que de los resultados que se han obtenido, para el resumen se agarra algunos poquitos resultados para todo esto de acá. Entonces, todo esto de acá, bueno, por acá ya se va mostrando otras cosas, los procedimientos. Acá ya está un poco más armado, como ven el artículo, es otro artículo. Y acá se va mostrando. Mira, acá ya están un poco más completas las tablas, como para que vean. Resultados, de por sí toda la sección, y te dice que acá ha tenido 7.275 registros entre el 2017 y el 2021. Y entonces acá te muestran los resultados más importantes de qué? De la tabla uno. Y luego viene la tabla uno con su título, como otra vez les mostré, con la tabla per se y con el pie de tabla, que acá te dice que no se consideró las universidades con menos de 30 registros. Acá te aclara, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que cada tabla se lea sola. Entonces, si es que tú llegaras solo a ver esto de acá, tienes que ver y decir, ah, mira, este es el top 10, las 10 mejores de las universidades con mejores y peores resultados. Arriba las mejores y abajo las peores de los resultados de los postulantes al CERUMS con la nota del ENAO. Este es el ENAO de odontología, porque nosotros en medicina damos el ENAM, acuérdense. Entonces es eso. Y acá entonces se da una aclaración que no se tomó a las muy pequeñas, ¿no? A las pequeñas. Luego, una figura, para que vean, una figura bastante común, al igual que el gráfico de Pi es otra figura, y en el próximo ejemplo les voy a mostrar otra figura, pero esta figura es bastante sencilla, ¿no? Acá te muestra el promedio, te dice, de desaprobados fue 31%, que es esta de acá. Y según el país de procedencia, universidad, el Perú tuvo la mayor cantidad de desaprobados, bla, bla, bla. Entonces, acá Bolivia más desaprobados, Perú la misma de promedio y Venezuela menos. Entonces, esta es una figura muy simple, muy sencilla, porque quiere mostrar eso. Y luego otra vez, unos resultados bivariados, en donde se da la variable principal o outcome o dependiente desaprobado versus cada una de las otras variables se conjuga igualito con un texto previo que te muestra lo más importante de lo que va a venir, te anuncia que está en la tabla 2 y luego la tabla 2 que es la tabla en general que tiene su título de tabla, como les he mostrado, la tabla y los datos per se, y acá el pie de tabla, que igualito, no se tomó los datos en los ingresados de universidades extranjeras, otra nota, ¿no? Entonces, y como ven acá, tiene resultados
descriptivos, frecuencias y porcentajes, y resultados analíticos, que son los valores P. Uy, acá está. Los valores P. Todos los valores P que resultan del cruce de desaprobó versus nacionalidad, desaprobó versus sexo, desaprobó de cada uno de, de las variables, ¿no? Y por ahí una última, que es la parte de un análisis bivariado de las razones de prevalencias que salieron y todo lo demás. Igualito, la razón de prevalencia, la cantidad, su intervalo de confianza y su valor P. ¿Y con qué se sacó? Ya por acá está, ¿no? Con los modelos lineares generalizados y todo lo demás. Entonces, hola, hola, sí, creo que alguna pregunta, no, no. Ya. Entonces ahí se va viendo. Como ven, esto todavía estaba en construcción. Acá estábamos eliminando algunas cosas. Iba a estar el multivariado, pero al final se eliminó y solo quedó el bivariado. Entonces son tablas en construcción, ¿no? Para que vean ustedes qué quieren decir y qué más o menos muestran estas tablas. Es eso, y entonces acá igualito. Yo lo que les recomiendo es que poco a poco vayan acostumbrándose a estos estadísticos, pero por el momento un estadístico muy importante que tienen que ver es el valor P. Por ejemplo, acá los peruanos, o la nacionalidad del postulante, en general no tuvo un valor significativo, fue mayor de 0,05. El sexo, sí, el sexo femenino. ¿Y dónde quedó el sexo masculino, doctor? No, 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 se compara. Siempre el sexo femenino se compara al masculino. Los peruanos versus a los no peruanos. Egresó de una universidad peruana versus no egresó de una universidad peruana, etcétera, etcétera. Universidad se ubica en Lima versus universidad se ubica en provincia. Y acá, bueno, acá como ya hay varias categorías, acá sí se ponen todas, ¿no? Siempre hay una categoría de comparación, que acá si hubiese sido solo Sierra y Costa, hubiese dicho, universidad se ubicaba en la costa y se entendía que era la Sierra o los demás, pues, ¿no? Entonces, y el año que también tiene varias categorías. Entonces, así se va leyendo. Y, por ejemplo, todos estos de acá no tienen ningún resultado significativo. Los resultados significativos son este de acá y el año que postuló al CERUMS, ¿no? Estos, recuerden, son odontólogos egresados, pero ellos también hacen CERUMS, por si acaso, solo que ellos dan el ENAO, el Examen Nacional de Odontología, ¿no? Nosotros damos el ENAM. Y bueno, acá no se puso tabla porque era muy simple, un bivariado solo con dos variables y entonces solo se puso acá, por eso acá no hace alusión a una tabla más, simplemente es el texto, que también podría darse cuando son resultados muy puntuales y no vale hacer una tabla solo para dos variables, pues, ¿no? Entonces acá se quedó, pero inclusive para que vean eso que podría darse. Y luego viene una sección de la discusión en donde se agarra lo más importante de cada tabla y se va viendo qué es lo más importante a venderse, qué es lo más importante a discutirse. Cada idea de estas luego genera una, un texto, un párrafo que puede tener una gran forma de discutirlos, una gran forma, una diversa forma de discutirlos, porque ya ahí vienen las corrientes de cómo discutir, qué poner, qué no poner y todo lo demás. Entonces, en general, esto es más o menos cómo se va presentando las tablas, cómo se va presentando las figuras, que acabamos de ver una, hay más. Ahora viene un ejemplo final también para mostrarles otro modelo de figuras, que es de gráficos de cajas y bigotes, y entonces para que vayan viendo y vayan acostumbrándose. No se preocupen, esto lo van a ir viendo poco a poco, lo van a ir viendo de forma paulatina, lo van a ir viendo conforme ustedes tengan más experiencia. Y sobre todo, bueno, esto lo coordinarán porque para obtener esas tablas, todo lo demás, tienes que tener un poco de conocimiento estadístico básico. La parte descriptiva como esto no hay tanto problema, ¿no? Esto sí se puede hacer hasta en el Excel, todo. Pero la parte analítica, un poco los valores P, como acá, las razones de prevalencia que salen acá, todo, ahí sí requiere ya generalmente un programa estadístico y requiere una preparación para saber cómo usar las variables, cómo categorizarlas, cómo escogerlas y todo lo demás. Como les digo, poco a poco vayan acostumbrándose. Un valor que es importante es el valor P y el punto de corte de 0,05 ahora que ustedes están capacitándose. Y luego poco a poco ir viendo qué es una razón de prevalencia, qué es un intervalo de confianza, cómo se interpreta un intervalo corto, un intervalo largo, una razón de prevalencia antes del uno, después del uno, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es paulatino, no los voy a atiborrar con un montón de detalles porque en realidad no es el objetivo de este curso. ¿Ok? A ver, vamos a ver el último ejemplo que está acá, que es de otro estudio, ¿ya? Este estudio intentaba medir el conocimiento básico del COVID según nivel educativo y país de residencia. Análisis de 12 países de América Latina, ¿no?
Entonces, un estudio epidemiológico, que acá ya tiene el resumen ya instaurado, y vamos a la sección de resultados, que obtiene su información de la sección más grande de resultados del manuscrito, y acá, como ven, en pocas líneas trata de mostrar lo más importante. ¿Cuántos encuestados? Que son más de 9.000 al inicio, algunos resultados descriptivos acá, y luego los resultados analíticos del modelo multivariado, que es un poquito lo más importante, ¿no? Entonces, como ven, en pocas líneas tú resumes lo más importante de lo que has encontrado. ¿Ok? Luego viene ahí la introducción, la metodología, y como ven, otra vez, se puede ver. Otra vez resultados, la cantidad de encuestados, y luego, más o menos por ahí, toda la parte descriptiva. Y tú dices, esto está generalmente en la tabla uno. Y viene la tabla uno, porcentaje de respuestas correctas. Se ponen las 9 preguntas y cuántas correctas por cada uno, ¿no? Entonces, esto es lo que trataba de mencionar esta tabla, porque como se mide el conocimiento, se quiere ver cómo está el conocimiento de cada una de las preguntas, de cada una de las 9 preguntas principales que hacen ese test. Luego, por ahí, cuando se desglosa por cada país y por cada pregunta, entonces se va viendo, ¿no? A ver cómo han respondido la pregunta uno. Ah, la mayoría la sabía. El porcentaje más bajo acá la sacó El Salvador. En la pregunta 2, ah, sí, mira, y yo resalto para mostrar directo, porque si no hay muchos datos, y entonces más o menos que te pierdes, pero acá tú al resaltar dices, ah, mira, sí, otra vez El Salvador tiene el menor porcentaje de conocimiento. En la pregunta 3 ya se va con Guatemala. A pesar de que, miren, hay buenos porcentajes de respuesta de conocimiento, Guatemala es con el 96. En la 4 otra vez El Salvador con menos porcentaje. En la 5 ya es México, por ejemplo, con un bajo porcentaje 26. Esta pregunta sí ha sido respondida muy poco, y entonces eso es lo que se quiere ver, más o menos qué país, y sobre todo se ve que entre estos países son la mayor cantidad de respuestas incorrectas o lo que tenían más erróneos, ¿no? Entonces hay algunos países más y eso es lo que intenta mostrar esta tabla 2. Luego, viene una figura que también es bastante común actualmente, que es la figura que se llama de cajas y bigotes. Las cajas son estos cuadraditos de acá y los bigotes son como estas líneas que tienen cada una de las cajitas. ¿Ok? Entonces, esta combina una variable cuantitativa, que por ejemplo ven, la suma de respuestas correctas. El rango posible es de 0 a 9 puntos por cada uno porque había 9 preguntas, y luego acá te muestra la variable categórica politómica, o sea, es decir, que es el nivel educativo, que tiene primario menos, secundaria, bachiller, técnico, superior y posgrado. Y te muestra más o menos cómo va. Por ejemplo, esta rayita de acá, que está al medio, es la mediana de las respuestas. Como ven, esta está un poco más adelante, es decir, los de primaria tienen una mediana un poco menor, de 6 puntos. En cambio, los demás tienen una mediana de 7 puntos. ¿Y cómo van los rangos? Es decir, los rangos de cómo está la mayoría de las respuestas. Acá está, por ejemplo, los técnicos tienen un rango más pegadito, y estos puntitos son algunos valores extremos, ¿no? Ah, la mayoría de respuestas está acá, pero tiene valores extremos acá y acá los técnicos y cosas así por el estilo. Entonces, este gráfico también te muestra de una forma determinada. Como vieron el anterior, era un gráfico que mostraba una variable categórica, y este gráfico muestra una variable cuantitativa, que es la cantidad de respuestas correctas, versus una variable categórica politómica. También puede ser dicotómica, ¿no? Por ejemplo, hasta bachiller uno y técnico superior, técnico universitario hubiese mezclado. Pero acá, como el objetivo era ver el nivel educativo, entonces se desglosó un poquito más. Entonces, según es cada figura, te muestra lo que tú quieres ir especificando en cuanto a los objetivos que tienes. Y luego otra tabla grande en donde muestras el modelo multivariado, bivariado y multivariado. Acá está el bivariado, y acá se tiene dos multivariados, inclusive multivariado uno y multivariado 2. Y acá tú das valores de cada uno. Sobre todo lo que más te interesa es instrucción y país de residencia, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencia? Miren, así rápidamente, en el multivariado uno no entraron al modelo ni sexo ni edad, y en el multivariado 2 sí entraron estas variables. Entonces, cada uno tiene comportamientos distintos. Bueno, en ese artículo se quiso mostrar algo en especial, se quiso hacer esa diferenciación de dos multivariados para que cada uno tenga su propio resultado. Y como ven, acá ya hay una discusión un poquito ya más estructurada, que todavía no está acabada porque no hay referencias, pero que tiene ya algunas ideas más discutidas, algunas ideas más detalladas de cada uno de ellas. Entonces, esto es lo que les puedo decir
Dentro de todo esto me pueden decir, pero doctor, hay un montón más. Sí, por supuesto, hay un montón más y se tiene que saber un poco de estadística, un poco de metodología, pero les quise mostrar algún punto intermedio, un punto más o menos en donde cómo se muestran algunas tablas, cómo se muestran algunas figuras de las más importantes que hacemos. Y por supuesto que hay muchos tipos de figuras y ya qué característica le pones a cada uno. Hay muchos tipos de tablas y qué le pones a cada uno, pero les he querido mostrar una mixtura de algunas de las más importantes que he seleccionado, porque dije, estas son muy detallistas en cuanto a lo que se pretende mostrar, ¿no? En cuanto a lo que se pretende ver de cada uno de los puntos que hemos visto. Entonces, esto de acá les puede servir como un primer ejemplo y van a tener que seguir haciendo más cursos, asistiendo a más charlas, asistiendo a más eventos así, y ustedes poco a poco van a ir diciendo, ah, me conviene hacer esto, por ejemplo, mira acá, tener dos multivariados, no es algo común, pero y entonces tú dices, me conviene para mostrarles con estas variables que son importantes, pero también sin estas que a pesar de que no salieron, entonces no las voy a poner, ¿no? Entonces, los dos modelos. Entonces, hay formas, no hay nada escrito en piedra para esto de las tablas, hay como una guía de lo que tiene que ir diciendo, siempre acordándose, la tabla uno siempre describe a la población o algo importante, acá en este caso a las preguntas, y luego las tablas 2 algunas pueden ser descriptivas, algunas analíticas, algunas figuras y todo lo demás, y van subiendo de complejidad hasta los modelos bivariado y multivariado, ¿no? Generalmente. Bueno, recuerden que también hay otros tipos de estudios específicos como las revisiones sistemáticas y los metaanálisis que tienen otro tipo de tablas y figuras y que, bueno, eso ya va dentro de otras áreas bueno, otros estudios así también, ¿no? Que ya son muy específicos y que en general no, bueno, no da el tiempo para tocarlos todos, pero les muestro lo más común que ustedes van a toparse en la literatura, en los artículos, en la ciencia que van a leer próximamente, ¿no? Entonces, eso sería básicamente, acá no lo guardo, y estaré atento si es que tienen alguna duda, alguna consulta y cosas por el estilo. Compañero Rafael. Sí. Acaba de llegar, sí. Buenas noches, doctor. ¿En qué caso es innecesario utilizar frecuencias absolutas? Ah, bueno, acuérdate que las frecuencias, yo los he llamado frecuencias y porcentajes. Frecuencias absolutas y relativas es otra forma de decirlo, pero en general siempre se utilizan las frecuencias absolutas y relativas, o en este caso las frecuencias y porcentajes, y siempre te lo pide. Porque, mira, por ejemplo, las frecuencias que son simplemente la cantidad de personas, te puede decir algo, pero en realidad es un dependiente de la cantidad. Entonces, no te da una clara visión. En cambio, los porcentajes, sí, en general te dan ya una idea de cómo está comportándose, ¿no? Entonces, recuerda que la frecuencia relativa es la proporción que representa la frecuencia, es decir, la frecuencia relativa es el porcentaje. Entonces, la frecuencia absoluta es la frecuencia real, ¿no? La frecuencia que nosotros vemos la cantidad de personas que ha respondido cada uno. Entonces, esta frecuencia absoluta o puntual te dice algo, pero en realidad te podría
engañar si es que ves que hay muchas o pocas y a veces la vista humana es más, no nos saca cálculos tan rápido, ¿no? No hacemos cálculos tan rápido. Entonces, generalmente siempre te piden, las revistas casi siempre te dicen, por favor, póngale las frecuencias y porcentajes. Hay pocas veces en donde solo las frecuencias, porque le dices, no, por ejemplo, hay muy pocos o es mucha la diferencia, pero son casos muy raros, sinceramente. Casi siempre, al 99.9% de veces, te piden las frecuencias relativas y absolutas, o es decir, las frecuencias y los porcentajes. Esa es la realidad. ¿Ok? Listo. No sé si es que hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Listo, Rafael. Muchas gracias, me dice por ahí. Genial, perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, encantado de haberles apoyado con esta charla rápida, con esta charla así puntual y éxitos en sus próximas capacitaciones que tengan. Entonces, muchas gracias por la invitación y estaremos en contacto. Hasta luego, chicos. Sí, sí. Ya. La palabra clave sería tabla. Listo, nos vemos. Hasta luego. Hasta la próxima.